Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado La petición apostólica. Algunos le dicen la bendición apostólica, pero nosotros les llamaremos la petición apostólica. Y el texto que tomaremos como base está en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, el verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este texto ha sido utilizado por doctrinas politeístas para afirmar que la Trinidad era la doctrina que Pablo y los apóstoles predicaban. Pero estos errores, o más bien horrores doctrinales, se dan por la falta de comprensión de los textos por los que fue escrita la carta y el propósito que Pablo quería que tuviesen los creyentes de Corinto. Primeramente, debemos preguntarnos por qué Pablo pide que la gracia, el amor y la comunión estén o sean en ellos. ¿Acaso la iglesia de Corinto no tenía la gracia, el amor y la comunión de Dios? Pues para poder comprender por qué Pablo se despide con esta exigencia, veamos los contextos que había en la iglesia de Corinto. Pues en la iglesia de Corinto, dice Pablo, en su primera carta, que tenían todos los dones del Espíritu y que poseían mucho conocimiento, pero aunque poseían toda esta gracia del Señor, había entre ellos divisiones y contiendas e incluso sectarismos, pues unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos y otros de Cefas o de Pedro, por lo cual él les reconviene y les dice que son de Cristo, porque todos están bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les dice que no se crean mucho, pues ellos fueron escogidos por ser lo necio y lo débil del mundo, que eran lo vil y lo menospreciado, para que nadie se jacte o se sienta más que otros, que cualquier conocimiento de Dios que ahora tuvieran, lo habían recibido por revelación del Espíritu de Dios. Les reprende porque entre ellos había fornicación con rameras, incluso entre ellos mismos. Y esta iglesia, les dice él, tiene pleitos judiciales entre los hermanos. Algunos no reconocían a Pablo como apóstol y lo acusaban de aprovecharse de la iglesia por conveniencia o incluso por negocio. Además, añade Pablo, que cuando se congregaban lo hacían para lo peor y no para lo mejor, que era tener comunión con los demás hermanos. Había discriminación de clases sociales, incluso había embriaguez en la cena del Señor. Se olvidaron de que eran el cuerpo de Cristo. Les enseña que los dones que tienen proceden del Espíritu de Cristo y que aunque hay muchos ministerios, el Señor es el amo de esos ministerios, porque Él como Dios es quien ha hecho todas estas cosas para su iglesia. Les enseña que son un cuerpo y que como cuerpo tienen muchos miembros con diferentes funciones y que todos se necesitaban entre sí y que esta amonestación se las daba para que no haya desaveniencia entre ellos, sino que como cuerpo se preocupen los unos por los otros. Pues en la iglesia de Corinto, el que hablaba en lenguas menospreciaba a quien no lo hacía. El que era profeta menospreciaba a quien administraba. Por lo cual Pablo les dice que la razón de todo esto era la falta de amor de Dios en ellos como cuerpo. Y por tal razón les dice que si no hay amor, nada son, aunque hablen en lenguas o profeticen, o hagan sanidades en el nombre del Señor. Les enseña además qué es amar al hermano y les dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre,
El amor no se envanece, el amor no busca lo suyo, y el amor se goza de la verdad, pues el amor nunca se acaba o perece, pero los dones que tenían terminarían. Nuevamente Pablo les escribe su segunda carta, anunciando que pasará a visitarlos y que aunque algunos se han arrepentido, los problemas como iglesia continúan, y procede a despedirse de ellos haciéndoles recomendaciones para su vida espiritual. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y termina su carta pidiendo que la gracia del Señor esté con ellos, que el amor de Dios sea con ellos y que tengan la comunión del Espíritu Santo. Este es el contexto bajo el cual se da la petición del apóstol Pablo. La gracia, el amor y la comunión son privilegios dados por Dios a su iglesia, que aunque la iglesia de Corinto los había recibido, por su pecado los habían perdido o ya no los percibían. Ahora veamos qué es tener la gracia del Señor Jesucristo, que Pablo dice que sea con ellos, pues por todos los creyentes es bien sabido que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, pues la ley solo traía condenación al ser humano, el cual estaba incapacitado para guardar mandamientos, debido a su naturaleza pecaminosa. Pero la gracia del Señor nos dio o nos reveló la verdad de Dios y nos cambió la naturaleza de pecado, pagó nuestra deuda y nos restituyó lo que habíamos perdido y fuimos hechos hijos de Dios con libertad para entrar ante su presencia para el oportuno socorro cuando fallemos o necesitemos de su ayuda en cualquier situación, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pues la petición de Pablo es que con la riqueza que tenemos, dada por su gracia, enriquezcamos a otros, pues los dones y el conocimiento y la bendición, aunque son nuestros, pertenecen al Señor. Por su gracia, Él la proveyó para su iglesia, para salvar a los perdidos y edificarnos a nosotros mismos. Corinto, siendo una iglesia tan rica, vivía en pobreza espiritual para con los demás. Ahora veamos qué es tener el amor de Dios que Pablo pide que sea con ellos, pues el amor de Dios fue quien trajo la gracia salvadora, la salvación del hombre que era imposible. El Salmo 49:7 lo dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pues Pablo lo que pide es que en nosotros y en ellos esté el amor de Dios, amor que hizo que lo imposible fuese posible, pues todos éramos pecadores condenados por la ley, y como dice el Salmo, ningún ser humano podía redimir a otro ser humano, pues todos éramos pecadores. Entonces Dios, en su amor, se da a sí mismo por nosotros. Pablo nos lo dice en la segunda carta de Tito, el capítulo 2, el verso 13. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si alcanza a percibir que fue nuestro gran Dios el que se dio, pues Juan dice que Dios amó de tal manera al mundo, o sea, tenía un amor tan grande que dio a su Hijo. Esto parece diferente a lo que Pablo dijo, que fue Dios mismo, pero como ya tenemos la revelación, o sea que proveyó
el sacrificio que Dios mismo exigía por el pecado. Entonces él mismo tomó la forma de hombre y se hizo carne, y en la condición de siervo y como hermano de los hombres, Dios mismo en esta condición pagó por nuestro pecado. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que Jesucristo por las almas. Y todo esto se dio por la bondad o el gran amor de Dios nuestro Salvador. Amor que Pablo pide esté o les sea dado a la iglesia de Corinto, que aunque tenían todos los dones, había ausencia del amor de Dios nuestro Salvador en sus corazones. Ahora veamos, como punto final, qué es tener la comunión del Espíritu Santo que Pablo pide que sea en ellos. Pues primeramente, para tener comunión, debemos saber qué espíritu hay en el creyente. Por tal razón, el apóstol Pablo les dijo con anticipación quién o de quién era el espíritu que en ellos estaba, tanto para obtener revelación como para las sanidades que se hacían, de igual modo para predicar o para profetizar, e incluso para hablar en lenguas, porque el Señor es el Espíritu, dice Pablo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El mismo que ejercía los dones y prodigios y sanidades a través de ellos, Pablo dice que es el mismo Espíritu para dar libertad. Entonces era ilógico que ellos con todos los dones y la sabiduría o conocimientos dados por el Espíritu Santo de Cristo no tuviesen amor ni comunión entre ellos, siendo el cuerpo o el templo donde Dios habitaba y se movía. El bautismo del Espíritu Santo nos da comunión, o sea, tenemos confraternidad con Dios y con nuestros hermanos, porque por un solo Espíritu, dice la Escritura, fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces es imposible amar a Cristo como la cabeza del cuerpo y aborrecer a los demás miembros de dicho cuerpo. La expresión, la comunión del Espíritu Santo, significa las cosas que como iglesia tenemos en común, pues somos alimentados o fortalecidos por el poder del mismo Espíritu que tenemos. Tenemos la misma sangre que lavó nuestros pecados. Llevamos el mismo nombre invocado sobre nosotros. Tenemos el mismo Padre Redentor. Así que era increíble que entre miembros del mismo cuerpo y del mismo espíritu hubiese discordias y divisiones y contiendas. Recordemos que cuando empezó la iglesia era lo que los distinguía de que eran pueblo del Señor y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjese bien, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la comunión del Espíritu de Cristo que debía y debe reinar en la iglesia del Señor y en la iglesia de Corinto, el cual Pablo, después de amonestarlos, pide que esté en ellos. Los privilegios del creyente son la gracia, el amor y la comunión, las cuales dan testimonio a nuestro ser y a los demás de que estamos en Cristo. En el capítulo 5 de la segunda carta de los Corintios, el verso 18 dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, o sea, por su manifestación en carne, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores, todos nosotros, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque estaban lejos de Dios.
La misma comunión del Espíritu nos hace entender que tenemos el ministerio de la reconciliación y que somos embajadores del reino de Cristo en la tierra. Pero si la embajada está dividida, ningún reino dividido permanece. Si usted tiene el Espíritu Santo de Cristo, lo lógico es que tengas comunión con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. O sea, que tengas comunión con los hermanos. Pero si no tengo comunión con mis hermanos, es porque hay otra cosa en nuestro corazón ocupando el centro o la posición de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene el amor de Dios o el amor de Cristo, que es el amor de la manifestación en carne, que excede a todo conocimiento, lo normal o lo más lógico es que usted vea la necesidad del que está en miseria, y no solo que la vea, sino que actúe y sea movido a misericordia en favor de los demás. Pero si no veo la necesidad del otro, es porque tengo la vista muy corta, o como dice Pedro, soy ciego y profeso conocer a Dios, pero mis hechos lo niegan, pues el amor es la base o el fundamento de este reino. Y si no veo la necesidad, es porque no tengo el amor de Dios en mí. Si usted ha gustado la gracia del Señor Jesucristo, lo normal es que en agradecimiento le sirva, pues reconoce que usted no era nadie cuando vivía en el pecado, pero su gracia te hizo un príncipe de su pueblo. Somos hijos de Jesucristo y como hijos somos herederos. Pero si no le sirvo, mucho menos le seguiré. Pues ¿cómo conocer a Dios y no amarle? ¿Cómo decir que le amo y no servirle? ¿Cómo decir que le sirvo y no seguirle? El Señor dice: el que me sirve, sígame. Parece un error porque debía decir: el que me sigue, sírvame. Pero el mensaje es: quien quiera servir en este reino, sígame y déjese enseñar por mí. Así que podemos concluir que lo que Pablo pedía que estuviese en ellos eran los grandes atributos que Dios, el Señor Jesucristo, ha puesto en su iglesia, que lograran entender que no eran un equipo sino un cuerpo, que eran su cuerpo, donde si alguien sufre o se goza, todos sufrimos y todos nos gozamos, porque tenemos la comunión del mismo Espíritu del Señor. No se deje engañar de doctrinas de error que tratan de desvirtuar el gran amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recuerde que nadie tiene mayor amor que Él, porque Él es Dios, y de tal manera nos amó que se manifestó en carne. Procure tener la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión entre hermanos que provee su Espíritu Santo derramado en su iglesia. La Trinidad es solo un engaño hecho por doctrinas de error. Solo Jesucristo es Dios y nadie más. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.